Había momentos que Israel estaba en la cima y había momentos que caía más abajo de cero, en pobreza y ruina, al punto que hubo momentos que las madres se comían a los hijos por el hambre en el pueblo de Israel. Entonces, todo eso, hermanos, nos muestra lo bajo que podemos llegar cuando rechazamos la luz. Por eso la gente está allá en las iglesias cristianas comiendo basura, siendo estafados, siendo engañados, porque sencillamente rechazan la Torá. Y sobre ellos hay una maldición que les impide progresar, les impide prosperar, y si prosperan en algo, no prosperan en otra cosa. Pueden que tengan dinero, pero no tienen paz. Siempre les está faltando algo, porque la plenitud no llega. La plenitud no llega, que la plenitud le pertenece a Hashem. Hashem te puede dar riqueza. Se dice que los ricos son determinados por Dios. Dios dice: esta persona va a ser rica y punto, y ya. Eso lo determina Él. Pero eso no quiere decir que esa persona vaya a ser feliz, ni que va a tener vida eterna. Eso lo decides tú. La felicidad, la vida la decides tú. La riqueza la determina Dios. El Midrash dice que los ricos son determinados por Dios. Esta persona va a ser rica. Eso no quiere decir que tú no puedas progresar. ¿Por qué? Porque Dios te está dando a ti la palabra, la Torá. Hay dos maneras de ser rico: o porque eres rico porque de nacimiento, o porque te esmeras con la Torá, guardas los mandamientos y eres prosperado. Hay dos maneras. Entonces, a estas personas que no van a estudiar la Torá, Dios les da dinero para que con su dinero aporten y hagan obras de caridad, y de esa manera sus almas no sean tan condenadas. Pero como ellos no van a estudiar la Torá, como los artistas tienen que hacer obras de caridad, pues como ellos no estudian la Torá, entonces para que sus almas no caigan en condenación tan profunda, entonces Dios les da dinero. Tremendo eso. Nosotros no nos dieron dinero, pero nos dieron un tesoro invaluable. Nos dieron la fórmula de hacer dinero. Aquí está la fórmula de hacer dinero. La gente piensa que esto es un libro de religión. No, aquí es un libro, esto es un libro de política, donde te enseña a prosperar. Eso no es lo que le dijo Dios a Josué. No te apartes de él, ni a diestra ni a siniestra, para que seas, ¿qué? Prosperado. Prosperado. Ustedes van a ver la vida de Josué, y toda la generación de Josué fue prosperada. Lograron todo, llegaron a la cima. Léanlo, aquí está. Léanlo. Ustedes no lo estoy mintiendo. Todo lo que hacían, prosperaban. Conquistaban ciudad tras ciudad, sin derrota, prosperaban. Establecían ciudades, establecían los levitas, lograron todas las cosas que Dios les había prometido. ¿Y sabe por qué lo lograron? ¿Sabe por qué lo lograron? Porque Moisés, antes de morir, tomó al pueblo y les dio una charla, una prédica, un sermón. Y le dijo: ni se les ocurra pasar por los mismos problemas que hicieron sus padres, porque no van a ser prosperados en la tierra. Van a entrar a la tierra, es una nueva generación, no cometan los errores de sus padres. Y fueron prosperados, hermanos míos, por el mensaje de hoy. Las palabras de Moisés antes de morir tuvieron un gran impacto, porque son las palabras de un líder que va a pasar a la posición de mártir, se va a despedir de este mundo. Entonces esas palabras llegaron con una fuerza tremenda de parte de Hashem. Esas palabras penetraron en el corazón de esa generación, al punto que el Midrash dice que ninguno de ellos protestó lo que Moisés le estaba diciendo, a pesar que Moisés los culpaba a ellos. Fíjense lo que está pasando acá.
Moisés les estaba hablando a ellos de la misma manera como que se les estuviera hablando a sus padres, y quienes cometieron los errores fueron sus padres. Otro pudiera haberse levantado y pudiera haber dicho, no, lo que pasa es que eso lo hicieron nuestros padres y tú me estás descargando a mí. Pero dice, mirá, es que ellos se quedaron callados y que recibieron esa palabra con tanta fuerza que esa generación fue prosperada. Entonces, lo que nosotros recibimos acá no son regaños, son bendiciones. Lo que pasa es que nosotros queremos es recibir otra cosa. Queremos es alegrar el corazón, alegrar la carne. Pero eso no trae prosperidad, eso trae muerte. Eso no es lo que dice la Biblia. Porque el que vive para la carne morirá, pero el que vive para el Espíritu vivirá. Entonces, nos sentamos acá, predicamos palabra, comemos maná. El maná tiene una característica, es liviano, no tiene el mismo sabor, no sabe a chicharrón, ¿verdad? Chicharrón de puerco. Pero el chicharrón de puerco, que sabe sabroso, te produce colesterol y te mata. El maná no tiene ese sabor, pero te da vida, porque tiene los nutrientes suficientes para enriquecer tu cuerpo, para mantenerte sano. Uno ve, ahí uno puede ver que hay muchas cosas que nos gustan, pero que no nos hacen bien. El azúcar. El azúcar es una cosa terrible, pero nos encanta porque es dulcita. Y lo mismo sucede acá. Yo sé que a veces la palabra acá no es sazonada con ese toque mágico, que la gente se cae y todas esas cosas, pero no contamina, hermanos. No contamina. Ustedes no van a ver aquí que uno se saque la camisa, como el payaso del pastor ese, y uno dice, no, eso es por allá. Aquí no pasaba eso, que la gente la tumbaba en el piso y le tenían que tirar una toalla encima para que no le vieran las partes íntimas, y no le tiraban agua con una botella. Eso pasaba acá. Y todo eso, hermano, es producto, consecuencia de rechazar el mensaje verdadero. Es cuestión de tiempo. En la misericordia del Eterno, Dios le da esa oportunidad a la gente que se arrepientan, que salgan de eso. Y si la gente no sale, hermano, terminará cada vez más bajo, más bajo, más bajo. Y él jura que no está en idolatría, y él jura que llegó al reino de los cielos, y está metido, hermano, bajo las mismas garras de la fuerza del mal, engañado y destruido, sin esperanza. Y todo eso, hermano, es porque han convertido las sinagogas en casas de baile, en discotecas. Hermanos, hay iglesias que han llevado músicos seculares a tocar. Yo recuerdo que conmigo trabajaba un muchacho que él era dominicano. Los dominicanos casi todos son músicos. Yo tenía varios que eran músicos, trabajaban conmigo. Y cuando venían los artistas, esos artistas cristianos, ¿quiénes ustedes creen que tocaban? Músicos seculares que no eran cristianos. Los llevaban a tocar. Entonces, ¿qué transformaba? Ese concierto cristiano que era concierto de música secular. Así de sencillo. Y ellos tocaban allí, tocaban ellos. Y no solamente que tocaban, la gente bailaba merengue y salsa cristiana. Entonces dejaron la palabra para ir a bailar a las discotecas cristianas. Entonces me recuerda las palabras del Eterno que dice: 2 males cometió mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva. O sea, dejaron la Torá, la palabra,
y cavaron para ellos cisternas. Eso es lo que están haciendo las iglesias. Cavaron cisternas rotas, porque eso no deja nada. Eso te llena en el momento, pero no te cambia, no te transforma. Mis hermanos, ¿cuántos años estuvimos nosotros en las iglesias cristianas? Y no fuimos transformados. Y aquí, sin ningún pañuelo ungido, ni ningún chicle ungido, ni ninguna agua ungida, nada, la gente cambia. Porque no se requiere de nada de eso, todo eso es cisterna rota. Ahí es que predicarle a las personas la importancia de mantenerse en pacto con Dios, que eso fue lo que le dijo Moisés al pueblo. Yo le voy a leer lo que Moisés le recita al pueblo, para que ustedes vean, hermanos, que Moisés no le dio ningún discurso especial al pueblo. La gente dirá, bueno, que Moisés se inspiró ese día, se iba a morir, y entonces el hombre allá se metió un discurso de esos únicos, y la gente se caía para atrás, y la gente se desmayaba del poder que Moisés tenía. No, Moisés lo único que hizo fue recordarle todo lo que sus padres habían hecho, los logros y las caídas, y les dijo, si ustedes se mantienen en el pacto de Hashem, serán prosperados en todo lo que hagan. Y esas palabras entraron con tanto poder en el corazón de las personas, que esa generación fue grandemente bendecida. Por eso, mis hermanos, el libro de Devarim se traduce palabras. ¿Sí sabían? Porque el libro comienza de esta manera. Estas fueron las palabras que leamos. Mire cómo comienza el libro. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto, en Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Oxeró y Danazar y Di-Sahar. Aquí estaban ellos ya digamos a pasos de entrar a la tierra prometida, y Moisés se iba a despedir de ellos. Entonces Moisés decide entregarle sus últimas palabras, así como cuando uno se está despidiendo de la familia, que llega y le dice al hijo algo. Moisés, como padre espiritual, les está diciendo sus últimas palabras, sus últimos deseos. Y Moisés no les está diciendo, bueno, mire, entiérrenme en tal parte. Primero no se lo iba a decir porque lo iba a enterrar el Eterno mismo. Sí, porque hay personas que en sus últimas palabras dicen, mira, es que yo quiero que me entierren en tal lugar, o quiero que me hagan esto, que me hagan aquello, o que me lleven a mi tierra, o lo que sea. No, Moisés no le dice nada de eso a su pueblo. Moisés le recuerda los logros y las caídas que tuvieron sus padres, para que no cometiesen el mismo error y para que fuesen prosperados en ese lugar que el Eterno les estaba entregando. Y como les dije, dio un gran resultado. Cuando ellos llegaron a la tierra prometida, fueron prosperados, y ustedes los pueden ver en el libro de Josué. Todo el libro de Josué fueron logros tras logros tras logros. Éxito. Léanlo para que ustedes vean. Lograron cristalizar sus sueños. En otras palabras, todo lo que Josué logró, o Josué y su equipo lograron, vamos a decirlo de esta manera, fue producto de ese mensaje inspirado por Dios que Moisés le entrega al pueblo antes de morir.
El Midrash dice que Moisés no quería regañarlos, no quería llamarle la atención. Bueno, es tiempo de despedirme. Mejor sería un mensaje de agradecimiento. Me acompañaron, me soportaron, o yo tuve que soportarlos, lo que sea. Y él piensa de esa manera. Dice, no los voy a exhortar. Sin embargo, Dios comenzó a poner palabras en sus labios. Y tan ungidas que esas palabras llegaron al corazón de todo el pueblo. Se callaron todos y recibieron el mensaje como que si fuese Dios mismo el que estuviese hablando. Fíjense que la parashá comienza diciendo, estas son las palabras de Moisés. Si usted se da cuenta, usted va a oír muchas veces que dice, y Hashem dijo a Moisés esto. O dice, Hashem le dice a Moisés que le diga al pueblo tal cosa. Pero acá no dice así. Aquí es Moisés el que decide hablarle al pueblo. Por eso dice, estas son las palabras de Moisés. Pero a pesar que dice, estas son las palabras de Moisés, llegaron en el corazón de las personas como que si Dios mismo estuviese usando los labios de Moisés. Llegaron con autoridad, con poder, que transformó la vida de esa generación. Lamentablemente, hermanos míos, no recibieron o no repitieron la táctica de Moisés. Ellos recibieron el mensaje, fueron prosperados, pero no hicieron con sus hijos lo que deberían de haber hecho o lo que les enseñó Moisés a ellos. No le recordaron a sus hijos lo que sus antepasados o sus abuelos, en este caso, o sus bisabuelos, habían hecho y los errores que habían cometido. Y como ellos vivieron en un momento de prosperidad, pensando que no podían, que ya habían logrado la cima y que no iban a caer nunca más, entonces viene como consecuencia lo que habla el libro de Jueces. ¿Y saben qué dice el libro de Jueces? Que después de la muerte de Josué, se levantó una generación que no conocía a Hashem. ¿Y qué hizo? ¿Qué pasó? Comenzó el declive del pueblo de Israel. Había llegado a la cima, habían logrado todo lo que ellos querían, habían sido prosperados. Josué tomó un buen consejo. Moisés le dijo, no te apartes de la ley. Él lo hizo, no se apartó. Pero sus hijos no hicieron lo mismo. Por eso dicen que Josué fue un gran guerrero, pero un mal maestro. Hay personas que son buenos estudiantes, pero malos maestros. Porque reciben el consejo ellos, lo aplican en su vida, pero no lo comparten. Son buenos discípulos, pero malos maestros. Y ese es el caso de Josué. Josué recibió al pie de la letra las palabras de Moisés, pero no se las aplicó a su generación. Ni Josué, ni los que estaban con él, ni su equipo. Y eso es lo que produce esto, la caída del pueblo de Israel. Hermanos míos, no es predicar la palabra, no es sencillamente un día venir, sentarnos y hablar de la palabra. Es recordársela, es repetirla. Hay personas que vienen una vez a un servicio o vienen un determinado tiempo al servicio y ellos determinan que ya no hacen falta venir más. Y ellos aprendieron todo lo que necesitaban y por lo tanto no necesitan oír nunca más palabras del Eterno. Déjenme decirles, mis hermanos, que es cuestión de tiempo. Cuestión de tiempo donde comienza su caída. Miren, hay personas que predican excelentemente,
y que pueden tienen autoridad de parte de Hashem para dar un mensaje y para que ese mensaje llegue en el corazón de las personas. Pero si ellos se descuidan espiritualmente, no importa todo lo que ellos enseñaron, ellos pueden caer. Porque el descuidarme en el estudio de la palabra es un acto de idolatría. ¿Sí lo sabían? Es creerme que yo ya lo sé todo, que no requiero de aprender más de la palabra, que no requiero recibir más. En otras palabras, yo ya estoy suficientemente gordo, no quiero seguir comiendo. El problema es que la palabra no engorda. La palabra nutre, pero no engorda y te mantiene. Esa es la diferencia. Por eso necesitamos oírla. El maná no te engordaba, el maná te nutría para que te mantuvieras vivo. Entonces, el pensar que porque yo soy buen predicador o porque yo tengo conocimiento de la palabra, me puede a mí dar el lujo de no congregarme y de no seguir oyendo, estoy cometiendo un grave error. Porque eso es lo que nosotros vamos a ver acá en esta enseñanza que estamos dando. Josué recibe la palabra, él conquista la tierra, establece todas las ciudades que tiene que establecer, reparte la tierra, hace grandes logros, pero no le entrega la palabra a su generación. No se la repite. Y lógico, ellos estaban viviendo un momento de abundancia. Es que las personas cuando están viviendo en ese momento de gloria, ellos piensan que todo el tiempo van a vivir así. Ese es el error de los americanos. Me da mucha tristeza. Los americanos hace mucho rato que ellos están viviendo un momento de gloria. Y ellos piensan que esto va a continuar toda la vida así. Y esperamos en Hashem que nunca pase una desgracia acá. Pero hermano, estamos viendo que las políticas están cambiando mucho. Y eso sucede por estar confiados. Yo me imagino Goliat. Es cierto, ¿no? Goliat era un guerrero imparable. Y él viene un niño contra él. Y lo tilda de perro. Dice, bueno, me mandaron un perrito. Este es el guerrero con quien yo tengo que pelear. Y se fue con una confianza tremenda. Por eso hay un dicho que dice, no hay enemigo pequeño. Nuestro mayor fracaso se encuentra cuando nos creemos que no necesitamos y que somos autosuficientes. Y allí comienza nuestro fracaso. Hermanos míos, créanlo. Se requiere del pan, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Hashem. El hombre tiende a olvidar. Y nuestra carne tiende a acostumbrarse a no hacer nada. Nuestra carne le gusta el descanso, le gusta la buena comida, los reposos. No le gusta el estudio, mucho menos el estudio de la palabra. ¿Por qué? Porque el estudio de la palabra va en contra de la carne. Siempre está golpeando la carne. Por eso la gente lee cualquier cosa, pero menos la Biblia. La gente estudia cualquier libro, pero no estudia la Biblia. Porque la Biblia golpea la carne. Entonces, claro, como no quieres golpear la carne, entonces pues tú prefieres evitarla. Pero se requiere, mis hermanos, de este martillo para golpear la carne constantemente. ¿Sabes para qué? Para que la carne se ablande, no se endurezca y no tome fuerza. En el momento que le damos chance a la carne y la comenzamos a complacer en todo, nos olvidamos del estudio de la Torah. Entonces, el ADN de esta parashá es eso. Moisés va de partida,
se despide de su pueblo. En vez de dar un mensaje bonito, decide hacer una gran exhortación. Una exhortación para que las palabras que él estaba explicándole al pueblo quedaran sembradas en el corazón de los hijos de Israel. Pudieran conquistar la tierra prometida. Y la historia está allí en el libro de Jueces. Prosperaron en todo. Se cumplieron las palabras que le dijeron a Josué. Serás de largos días en la tierra que el Eterno te da, y serás prosperado en todo lo que hagas. Efectivamente sucedió. Lamentablemente, los hijos de esa generación no recibieron el mensaje que recibieron ellos. No había un Moisés que les repitiera las palabras, que les recordara por qué habían fracasado en el desierto. Me llama grandemente la atención que la Biblia dice que se levantó una generación que no conocía a Hashem ni las obras que él había hecho con su pueblo. O sea, ¿cómo es posible que no habían transcurrido muchísimos años? Estaba reciente la muerte de Josué, cuando ya hay una generación que no conoce a Hashem. ¿Cómo que no lo conocen? Yo creo que sí lo conocían. Sí sabían que Dios los había sacado de la tierra de Egipto. Sabían que le había entregado la tierra. Pero cuando dice que no lo conocían, se refiere a que se habían descuidado en el estudio de la Torá. Dejaron de repetir las palabras a sus hijos. Porque claro que lo conocían. Ellos habían oído que sus padres habían salido de Egipto y que habían recibido la tierra, pero se sintieron cómodos en la tierra que les habían dado. A veces la comodidad daña, ¿verdad que sí? Hay personas que son, digamos, muy buenos amigos cuando son pobres, pero cuando son ricos se convierten en malos amigos. Les daña, la bendición los daña. Y pareciera que pasó eso con el pueblo de Israel. Le dieron esa tremenda bendición y se olvidaron de Hashem. Se olvidaron de quien les había entregado todas las cosas. Y ya la consecuencia, hermanos, la miramos en el libro de los Jueces. Comenzamos a ver la caída del pueblo de Israel, y Dios mismo se encarga de enviarle los filisteos para castigarlos. ¿Ustedes sabían que Dios no destruye a nuestros enemigos? Los tiene allí al lado para castigarnos cuando nos portamos mal. Por eso Dios le ha dado tanto poder a Rusia. Porque cada vez que Occidente quiere levantarse con esas ideas diabólicas como las que tienen ahora, entonces tienen allí a esa piedrita en el zapato, con un gran ejército, con todas las bombas atómicas que tienen, para frenarlos. Y no es que los rusos sean los mejores, pero ellos sí se encargan de frenar a Europa. Y Putin todos los días lo dice, que la cultura occidental está podrida, que quieren destruir las familias. Y todo eso que se está cocinando allá en la Agenda 2030, todo eso tiene un obstáculo. ¿Y sabe cuál es el obstáculo? Rusia o Putin. Ellos saben que mientras Rusia esté allí, es difícil que ellos puedan desarrollar la agenda que ellos tienen, porque ellos están logrando eso ya con los americanos. Y aquí se metió eso con los demócratas. Se ganaron a los demócratas y ya pudieron tener el apoyo para implantar su agenda, pero tienen allá a uno que no les come el cuento. Entonces, hermano, gracias a Dios por todo. A veces nosotros tratamos de culpar a la gente y no sabemos, porque ignoramos los proyectos de Dios. Entonces Dios tiene a una Rusia allí que lo puede usar para frenar en algún momento las maquinarias macabras que tiene esa nueva agenda. Entonces, de igual manera, los hijos de Israel llegaron a la tierra prometida,
estaban cómodos, estaban disfrutando la buena vida, todo el trabajo de sus padres se los estaban gozando. Los padres fueron los que pelearon las guerras, los que murieron en el desierto, pero ellos entonces ahora estaban viviendo la buena vida. Miren, mis hermanos, darle buena vida a los hijos no es malo. Sí, porque no podemos ser extremistas. Pero sí hay que recordarle que la leche no viene o no se fabrica en el supermercado. Que para que tengas un vaso de leche en la casa hay que tener una vaca y hay que alimentarla y hay que tenerla dentro de un potrero, y que eso lleva trabajo, y luego hay que ordeñarla, y luego hay que hacer un montón de cosas, transportarla, envasarla y todo, para que pueda llegar al supermercado, para que tú vayas y la compres. Eso hay que enseñárselo a ellos, porque ellos nacen con ese pensamiento. Como ellos lo tienen todo, entonces ellos piensan que las cosas no tienen un valor. Y eso le pasó a la generación post-Josué. Conquistaron la tierra, disfrutaron de todo lo que tenían, o disfrutaron de todo lo que sus padres habían hecho, y entonces, ¿qué hicieron? Se olvidaron de lo más importante, de cómo mantener la tierra. Hermanos míos, este libro que nosotros tenemos acá, comienza con estas majestuosas palabras: en el principio Hashem hizo los cielos y la tierra. Así comienza el libro. Y si usted continúa leyendo el libro, en este libro están las instrucciones para usted cuidar la tierra. Se trata, pudiéramos decir que este libro trata de cómo debes de cuidar esa tierra que en el principio Dios crea. Eso es todo. Aquí están las instrucciones para que la cuides y para que la tierra te produzca y puedas vivir en paz dentro de la tierra. Y mientras tú aplicas estas instrucciones en tu vida y en el medio ambiente donde tú vives, entonces vives en paz y en armonía con la tierra. En cuanto tú rompas con esos mandamientos o con esas instrucciones, tú tienes que entender que las cosas van a ir en dirección contraria. La tierra no va a producir de la misma manera. Entonces te va a tocar echarle químicos a la tierra para que produzcan. Y vas a producir, pero te van a envenenar los químicos que le echaste ahí. Y van a venir animales y pestes y te van a comer la cosecha, etcétera, etcétera, etcétera. Y tarde o temprano se va a contaminar la tierra, porque como tú te olvidas del Creador, del que te dio todas las cosas, terminas otorgándole gloria a los amuletos, a los ídolos, y entras en la idolatría, y la idolatría por supuesto trae muerte. Entonces, el libro es eso, un manual de cómo cuidar la tierra, y eso es lo que Moisés le dice al pueblo en esta parashá. Le da las instrucciones al pueblo de Israel que iba a entrar a la tierra prometida, y le dice: si ustedes hacen esto, entonces van a ser prosperados. Y lo hicieron. Efectivamente lo hicieron, como ya lo expliqué antes. Las palabras de Moisés, ungidas por el poder de Dios, hicieron un efecto extraordinario en esa generación. Esa generación entró, conquistó la tierra y hicieron grandes logros. Fueron buenos alumnos, pero malos maestros. ¿Por qué? Porque no les enseñaron a sus hijos lo que Moisés le había enseñado a ellos. Y por eso arranca el libro de Jueces con esas palabras: se levanta una generación que no conoce a Hashem. Y eso de que no conoció a Hashem no se quedó allí. Comenzó a haber caída. Y los filisteos estaban ya allí. Allí estaban los filisteos puestos por Dios
para castigar a Israel. Dice, no obedeciste, no cuidaste la tierra, te voy a mandar a alguien que te va a quitar las cosechas que tú siembras. Entonces le mandaban a los filisteos. Y ustedes ven toda la historia de Israel hasta que llegó David. Fue momentos de sufrimientos. Israel nunca más tuvo un momento de gloria, porque se había levantado una generación que no conocía a Hashem y le costó levantarse. Pasaron por un proceso de sufrimientos. Ahí estaba Sansón, que trató de hacer algo pero no pudo. Estuvo Samuel, estuvo Gedeón. Todos esos héroes se levantaron para hacer algo pero no podían, porque tenían a un pueblo caído, hasta que llegó el primer Mesías. Vamos a decirlo así, si se puede decir, no el primer Mesías, sino hasta que llegó el Mesías David. Creo que es la mejor manera de explicarlo. Y David logra levantar otra vez a Israel. ¿Y saben por qué logra David levantar a Israel? ¿Saben por qué lo logra? Porque David rompe, le corta la cabeza a la serpiente. David rompe con la idolatría en Israel. Lo primero que tú tienes que hacer para tú triunfar y establecer un gobierno de paz y seguridad es romper con la idolatría. David, donde llegaba, derrumbaba los altares paganos y estaba prohibido totalmente la idolatría en el pueblo de Israel. Para David había un solo Dios y no aceptaba idolatría de ningún tipo en el pueblo de Israel. Era radical con eso. Y eso fue lo que le logró, o lo que hizo que lograra todo eso. David es el único que logra que Israel vuelva a esos momentos de gloria, a la cúspide. ¿Y qué pasa después de David? Exactamente lo que sucedió con Josué. Salomón recibe un gobierno glorioso y comienza a disfrutar de todos los placeres y el esfuerzo y el trabajo de sus padres. Y comienza de nuevo, ¿qué cosa? El declive de Israel. Salomón dejó el pacto de Dios, permitió la idolatría. Se volvieron a montar altares en la tierra de Israel. Y eso produjo, mis hermanos, la división del reino. Entonces, hay que ser buen alumno y buen maestro. Por eso la Biblia habla de la repetición. El libro de Devarim quiere decir eso, palabras. Las palabras que debes de repetírselas a tus hijos. Y no solamente a tus hijos, sino que tus hijos se la deben de repetir a sus hijos. Porque todo el trabajo que tú estás haciendo y todos los logros que tú estás teniendo, lo va a heredar tus hijos. Pero si él no sabe, digamos, administrarlo, lo va a perder. Y si él es buen administrador, pero él no le enseña a sus hijos la Torá, entonces no los perderán tus hijos, pero los perderán tus nietos. De allí la importancia de la repetición, de allí la importancia de la congregación, de allí la importancia, hermanos, de no pensar que hemos llegado ya a no necesitar de Dios. Es que yo tengo ahora la ciencia, yo no necesito de Dios. Hay personas que piensan así. Sí, la ciencia está tan avanzada que yo no necesito ya del Eterno. Yo tengo todo el dinero suficiente, yo no necesito de Dios. Yo tengo ya todo el conocimiento, ¿para qué necesitar de Dios? Y eso es un gran error. De Él y para Él son todas las cosas. Siempre necesitamos de Él.
sencillamente porque Él es la fuente de la vida. Y sin Él no podemos hacer nada. El ADN de la parashá de hoy, hermanos, es recibir las palabras y repetirlas. Se lo voy a repetir de nuevo. Las palabras hay que recibirlas y repetirlas, porque las palabras tienen poder. Y cuando tú estás repitiendo las palabras de Hashem, con mucho más razón, porque no solamente son tus palabras, sino que son las palabras de Él, las palabras de aquel que produce de la nada cosas. Por eso la Biblia dice que por la palabra de Dios fueron, ¿qué cosa? Fue creado el universo, y todo vino a existir de lo que no existía. Cuando tú te unes a Él, tus palabras van a tener fuerza. Y no solamente que vas a hablar y te van a oír, sino que vas a hablar y vas a producir cosas. Cuando tú te unes a Él, todo lo que tú comiences a decir comienza a cristalizarse. Y por eso es que comienzas a disfrutar de tus deseos. Porque tú dices, quiero algo, quiero un carro, lo vas a tener. Quiero una casa, la vas a tener. Porque estás unido a aquel que a través de su palabra produce de lo que no existe. No lo tienes, pero lo vas a tener. Porque lo desea tu alma, lo desea tu corazón. Y como estás unido a Él, entonces se comienzan a cristalizar tus sueños. Cuando lo dejas a Él, no importa cuántas veces lo repitas, no lo vas a lograr. Shabbat Shalom, mis hermanos, Shabbat Shalom.